Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En este programa haremos una revisión sobre los temas más relevantes del primer semestre de este año a nivel nacional e internacional. Esperemos que sea de su agrado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó a finales de marzo los precriterios de política económica para 2017 que están basados en los siguientes puntos clave. Precio de petróleo a $35, una plataforma de producción de 2.028.000 barriles diarios, tipo de cambio, decían, en 17.50 y un crecimiento de la economía en un rango de entre 2.6 y 3.6%. Hacienda explicó que están basados en premisas realistas y responsables para estimar la evolución de finanzas públicas y que son congruentes con el cumplimiento de metas de balance público establecidas en el paquete económico 2016. También aseguró que a pesar de una menor estimación de ingresos petroleros, no se aumentarán impuestos ni se recurrirá a un mayor endeudamiento. La Secretaría de Hacienda presentó los precriterios de política económica para 2017 que estiman un crecimiento real del PIB de entre 2.6 y 3.6%, expectativa de inflación 3%, tipo de cambio en 17.20 por dólar. Por supuesto, también se prevén ingresos presupuestarios del orden de 4.1 billones de pesos, 2.8% menores a los aprobados para este 2016. Se proyecta un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 25 y 35 dólares por barril para 2016 y 2017, plataforma de producción promedio de Pemex de entre 2.123.000 barriles diarios en 2016 y 2.028.000 para 2017. Está fuerte el recorte, un recortote que se aventaron. O sea, la parte clave de estos precriterios es básicamente el lanzar el mensaje a nivel internacional de que, pues, si bien habíamos dicho todo el tiempo, o sea, Hacienda decía, estamos recortando el gasto y veían los datos y los datos seguían subiendo y nadie entendía, no, y te decían, sí, estamos recortando y no recortabas. Y de repente empezó a venir un recorte real y la propuesta para el próximo año es un mayor recorte. Y frente a esto, habíamos platicado la semana pasada con respecto a lo que Moody's había dicho ya de que pues México, y al estar apoyando a Pemex específicamente, podría entrar en un problema serio de pues aumento de su deuda. Y aquí está la respuesta del gobierno mexicano. Creo que, Ernesto, de alguna forma, la necesidad de seguir presentándose a nivel internacional como el país que cumple con sus estándares y con su, digamos, su promesa de recorte de déficit, ahí está presente, ¿no? Sin duda, la respuesta fue inmediata. Esto se presentó entre miércoles y jueves lo de Moody's. El viernes inmediatamente reaccionó la Secretaría de Hacienda con estos precriterios y desde luego también con las cifras de finanzas públicas de enero y febrero, que es un recorte verdaderamente draconiano, cercano a 35% en términos de todo lo que es inversión de capital del sector público, un recorte de 7% en el gasto corriente. El único rubro que sigue aumentando es precisamente la nómina del gobierno, tiene un aumento pequeño, 1.8%, y tiene que ver con esta parte de los bonos a los maestros que salieron relativamente bien. En cualquier caso, es el único rubro de todo el gobierno federal y de la administración pública que tiene un incremento. A mí me parecen unos buenos precriterios, la verdad es que no presentan absolutamente nada descabellado, la verdad es que los objetivos y las proyecciones que se tienen del crecimiento nacional, de la inflación nacional, de los propios crecimientos de Estados Unidos o del precio del petróleo están dentro del margen de lo razonable, pero la parte fundamental es efectivamente las finanzas públicas. Y aquí interviene un proceso, yo te diría, es irónico que 2017 sea un plan más creíble que 2016, pero curiosamente lo que suceda en este 2016 va a sentar los límites de la credibilidad para 2017. Si no haces verdaderamente un ajuste en finanzas públicas brutal, simplemente no te va a dar. Ahora, ¿cuál es el buen mensaje? Es reconocer que sí vamos a tener menores ingresos petroleros, que tampoco va a ser una panacea en términos de crecimiento de ingresos tributarios, y decir y mandar el mensaje de que el ajuste tiene que venir por el lado del gasto. Es la primera vez que en décadas que vamos a tener un gasto
cercano a 22% del Producto Interno Bruto. Habíamos vivido con gastos entre 26, 27, hasta 28% del PIB. Hoy nos tenemos que acostumbrar a tener un gobierno que pueda gastar eso, que puede gastar 2% del PIB. Y un mensaje fundamental es, en el 2017, dependiendo de lo que pase en 2016 en materia de gasto, sí se puede tener un superávit de operación, un superávit primario del gobierno, después de 9 años consecutivos de tener un balance negativo en ese punto. Macario, el tema aquí también estaría ligado, por un lado, al reconocimiento en la baja en la producción de petróleo, que creo que es un punto muy importante, y el tema de inflación, en donde el día de hoy aparecen otra vez datos de inflación con caída de precios fundamentalmente de agropecuarios, pero otra vez por debajo del 3%. Sí, de hecho, a mí me parece que el único riesgo relevante que tiene la economía mexicana son las finanzas públicas. Todo lo demás está bastante en orden, digamos. Evidentemente quisiéramos crecer más, pero tenemos un crecimiento positivo, 2,5%, a lo mejor un poquito más. El arranque de este año estuvimos casi en 3%. Entonces, ese es un crecimiento pues, aceptable. La inflación está muy tranquila, 2,6% se anunció el día de hoy y la inflación subyacente está en 2,8%, o sea que está perfectamente dentro del rango que ha fijado el Banco de México. No hay ningún problema importante en la economía mexicana, salvo las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque desde 2008 el gobierno mexicano ha tenido que endeudarse año tras año para poder cerrar las cuentas entre este gasto grande al que se refería Ernesto hace un momento y una recaudación baja, tradicionalmente baja en México, y además un petróleo que cada vez estaba dando menos dinero. Ahora da muchísimo menos, pero realmente teníamos ya caídas de producción desde 2008, lo platicamos aquí cuando iniciaba este programa hace tanto tiempo, y las cosas continúan en esa misma dirección. La producción de petróleo de 2,2 millones de barriles el año pasado, este año será 2,1 y el año que viene será 2. Sí, vamos a perder 200,000 barriles en estos 2 años. Se espera que el año que entra se pueda vender la mezcla mexicana un poquito arriba de la actual. Hoy lo están estimando en $25, que ya es una estimación ruda. El año próximo están esperando que sea $35 por barril, muy razonable, y creo que los amigos del auditorio tienen que también ir pensando que esos son los precios del petróleo que vamos a tener por un buen rato, es decir, por una década al menos. Entonces, por ahí no va a venir la solución, y como no puede venir de ahí la solución, pues nada más tenemos una opción: subimos impuestos o bajamos gasto. Como se comprometió el gobierno que no iba a subir impuestos, entonces la única cosa que queda es bajar gasto. Cuando se baje este gasto el próximo año, todo el mundo va a entender que necesitamos pagar más impuestos, porque esta reducción sí es una reducción ya grande, lo estaba diciendo ahorita Ernesto. Desde ahorita, cuando todavía no se ha hecho esto, ya se resiente la contracción en el gasto. Imagínate el próximo año. El tema también está más allá del gasto corriente que se ha finalmente conseguido disminuir de alguna forma frente a lo que teníamos anteriormente, el tema de gasto de inversión, que es ahí donde pega y pega fuerte, y en donde uno pensaría si hay posibilidad real de que finalmente la inversión privada pudiese cubrir una buena parte del faltante generado por la falta de inversión. Bueno, al menos desde el punto de vista legal ya tuviste las reformas estructurales necesarias y suficientes para que el sector privado le entre. Hay que ver si las condiciones de mercado realmente van a jalar una inversión privada de esa naturaleza. Te puedo decir, el 70-80% de la inversión pública lo hacía Pemex y la CFE. Había un 10, 15, 20% que año con año se viene ejecutando en obras pues, de ingeniería importantes, infraestructura, carretera, puertos, etcétera. Pero la mayor parte siempre ha sido Pemex y CFE, eso no hay ninguna duda. Hoy sí están dadas las condiciones para que esa parte de la inversión la haga el sector privado. Yo creo que la parte petrolera se va a tardar un buen rato en resarcirse por parte del sector privado, pero la parte de la CFE, el sector privado está listo para invertir y lo ha venido haciendo ya desde hace un muy buen rato. Son condiciones completamente diferentes. Mientras el petróleo está realmente muy mal, precios bajos de los energéticos como el petróleo le benefician mucho a la CFE y a todo el sector eléctrico mexicano. Ahí va a haber una suerte de compensación, pero vamos, que se materialice esta parte, yo creo que primero vamos a ver muchísima más inversión privada en otros sectores,
fundamentalmente manufacturas, que te van a reclamar la parte de desarrollo de infraestructura y el gobierno tiene que estar listo para proveerla, no solamente en la parte energética, sino en la parte de carreteras y de infraestructura de transporte en general en este país. Yo coincidiría con Ernesto en términos de la inversión en petróleo para lo que es extracción. Ahí pues iba a tardar porque con un precio tan bajo nadie quiere invertir. Pero en distribución de petrolíferos, por ejemplo, creo que sí puede haber inversión privada. ¿Por qué? Pues porque ya podemos importar gasolinas. ¿Esto qué significa? Que las gasolineras, que son organizaciones importantes, algunas personas o empresas tienen decenas o incluso cientos de gasolineras, ya tienen la autorización para comprar directamente en Estados Unidos. Y ahora su problema es cómo mueven la gasolina. Y Pemex no lo va a hacer porque no está teniendo la capacidad. Entonces, varios de ellos, hasta donde yo he escuchado, están organizando para empezar a tener ya un procedimiento propio para traer la gasolina, instalarla en sus gasolineras y poderla vender. Esto pues va a ser una inversión privada que va a sustituir en parte a lo que Pemex no va a hacer. Pero independientemente de eso, efectivamente la inversión es la que resiente el golpe, porque bajar el gasto corriente es dificilísimo. Todo el mundo siempre dice hay que bajarlo. Pues sí, nada más que hacerlo es muy complicado. Las inercias son terribles. Tienes pensiones que no puedes dejar de pagar, tienes 2 millones de trabajadores entre educación y salud que pues no los puedes correr, ni quitar, ni nada. El gasto en seguridad, que yo he insistido que es bajo, pero bueno, de cualquier manera es un gasto. Es bajo, pero no lo ejercen, no te preocupes. Tenemos un montón de dinero que va a los gobernadores, que ahí sí podríamos vigilar que se lo gasten bien. O quitárselos. Ya sería, pues ojalá se pudiera, pero ahí hay el problema de que si no les das el dinero a los gobernadores les dicen a sus diputados que no aprueben el presupuesto. Entonces, por eso desde 98 hasta el día de hoy, todos los años ha ido aumentando el porcentaje de dinero que se va a los gobiernos estatales y ahí es donde perdemos mucho. Entonces, además de estarle reclamando al gobierno federal y al señor Videgaray y demás, hay que empezar a reclamarle a los gobernadores porque ahí se nos está fugando la lana. En todo caso, quizá uno de los temas que estaría también ahí influyendo de manera importante es el tema del tipo de cambio, en donde pues ya ajustándose a niveles de 17, hoy todavía tienes presiones que te llevan a 18, digamos que por un lado tienes la posibilidad para el propio gobierno federal de quedarse con remanentes, esto que se llaman remanentes de Banco de México, que por cierto por estos días estarán finalmente siendo entregados. 300,000 millones de pesos. Que eso te permitiría también reducir fuertemente el tema de deuda, ¿no? Y que creo que eso es lo que va a ayudar, un complemento importante para la reducción de este tipo de... Sí, sin duda alguna eso te puede... En el margen, en el flujo, sigues teniendo un déficit primario. Pero evidentemente si le pegas a la parte del stock de deuda que tienes, pues eso hace que pagues menos intereses en el futuro, no hay ninguna duda, sería extraordinario que se aplicara de esa manera. Hay otras opiniones que dicen por ahí que ese dinero podría aplicarse precisamente para hacer una reestructura, para inyectarle capital a Pemex fundamentalmente. Hay una negativa tanto del gobierno federal como de Banjico de decir, si nos preguntan. Sí, no, bueno, y de muchísimos que le entendemos. Bueno, que solo se daría si hacen una reestructuración a fondo primero. Ese es el orden de las cosas. Primero reestructura y luego inyección de capital. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Educación Pública presentó el Plan Escuela al Centro, un mecanismo que ayudará a quitar la carga burocrática a los planteles y les dará mayor gestión, autonomía fundamentalmente de gestión y flexibilizará el calendario escolar de acuerdo con las necesidades de cada región, esto sin recortar el número de horas de clase. Con el plan de Escuela al Centro, la Secretaría de Educación busca un cambio en la organización de todas las escuelas con los miembros de la comunidad para que se involucren y de manera activa participen en este proceso. También se explicó que para elevar la calidad de la educación, todo el sistema debe estar al servicio de las escuelas, de los alumnos y así brindarles el apoyo que requieren.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó el plan de Escuela al Centro como primer paso de este año para concretar la reforma educativa. La iniciativa contempla reducir a 185 días el calendario escolar, que actualmente es de 200, siempre y cuando se cumplan con al menos 800 horas en el nivel de primaria y secundaria. Se enviará al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación para pedir modificaciones al calendario escolar. También se contempla tener una nueva organización de la escuela y de su plantilla con menos burocracia, asignar más recursos a escuelas y el fortalecimiento de consejos técnicos. Empezamos a llegar al mundo de lo real, empezamos a pues bajar de la reforma educativa el modelo de evaluaciones y andar contando cuántos maestros tenemos y si estos pueden estar frente a un salón de clases o no, y empezar a hablar directamente de, por un lado, esto que pues de verdad durante mucho tiempo terminó siendo un mecanismo de simulación. O sea, tú haces como que vienes a la escuela y yo hago como que te enseño. Y a partir de esto, lo que se hacía era decir, bueno, pues ahora se estudian 200 días de clase. Y hay lugares en donde pues simplemente pues, a ver cómo le hacemos, le apuntamos y nos arreglamos con el inspector o vemos qué le hacemos. Aquí lo que se está tratando es, en un primer momento, decir, bueno, tú tienes que cumplir 800 horas, tienes que dar entre 185 y 200 días. Y tienes que comenzar a moldear tu modelo de instrucción educativa de manera que no solo cumplas con ello, sino también al mismo tiempo puedas reducir la presencia de todo un aparato educativo que no es educativo, sino es específicamente burocrático y que tiene que ver con inspectores, con toda una serie de elementos que estaban ahí más para hacer negocio o más para manejar lo que sería la corrupción institucionalizada en escuelas, que así funcionaba. Llegaba el inspector, o sí funciona, llega el inspector y dice, no, pues fíjese que aquí yo vi que los niños no tienen este uniforme, oiga, pero no es obligatorio, sino, y empieza a generarse ahí todo un modelo realmente de corrupción que va a muchas otras cosas más. Tratar de romper esa estructura, generar un modelo en donde haya un elemento, digamos, educativo académico, otro elemento administrativo y quitarle además un elemento fundamental al sindicato, que era el que tenía en sus manos también una enorme cantidad de dinero para hacerlo. Yo más bien creo que es esto último, es decir, el problema que teníamos estructuralmente es que se había construido ya todo el aparato para control sindical. Y en consecuencia, pues el asunto educativo era la excusa nada más para mantener el control sobre pues, 1.200.000, 1.300.000 maestros a nivel nacional, uno de los sindicatos más grandes del mundo, que creo que era poco probablemente la corrupción ahí en la escuela, pero sí mucho sobre el presupuesto y el control de estos trabajadores. Y esto es lo que pues empieza a romper con el método de evaluación que permite quitarle parte del control al sindicato, y ahora esta reforma adicional o este primer paso ya en la aplicación de las reformas que va a liberar a la escuela de ser un espacio de control sindical para convertirlo en una escuela. Y entonces esto implica tener ahora el director de la escuela o la directora, dos subdirectores, uno que va a estar encargado de gestión educativa y otro, gestión educativa y servicios escolares, pues, y el otro de la cuestión estrictamente académica, y se libera mucho el calendario rígido que tenían todas las escuelas en México. El último viernes del mes no había clase porque había el consejo técnico, bueno, ahora puede ser en cualquier otro momento, no necesitan estar cumpliendo exactamente los asuetos y demás, porque esto daba lugar a un montón de fraudes que realmente, que vamos a ser el día de la primavera y que esas cosas, bueno, ahora creo que esta flexibilidad va a permitir empezar a resolver un poquito esas cosas. Otra vez, todo esto hay que irlo haciendo para en algún momento llegar a corregir lo que se le está enseñando a los niños, ¿eh? Es decir, no podemos corregir lo realmente importante sin hacer todo esto antes. Para que vean cuánto llevamos ya, ya llevamos 3 años en la reforma educativa y todavía no podemos empezar a corregir cómo enseñamos a los niños. Para cuando lo logremos vamos a llevar probablemente 8 años invertidos en esto.
pero bueno, yo creo que lo importante es que ya empezamos. Yo recuerdo que en varios programas cuando hablábamos sobre la reforma educativa decíamos que, bueno, que las primeras acciones del gobierno, particularmente del nuevo secretario de Educación, se habían encaminado, se habían enfocado al tema de la evaluación de los maestros y esta enorme resistencia que había para que los maestros fueran evaluados. Pues ya si bien no ha concluido ese proceso, ya se superó, yo diría, y a mí me parece un paso importantísimo porque además de todo lo que ustedes han señalado, efectivamente este programa de Escuela al Centro es una nueva manera de organizar las funciones que tiene la escuela. Coincido al 100% con Macario cuando dice, es que es muy importante primero organizar las escuelas para después que venga el otro paso, o sea, el otro eslabón que falta, que es, ¿y ahora qué les vamos a enseñar a los niños? ¿Y cómo les vamos a enseñar a los niños? Bueno, pues hay que ir por etapas y si se lleva su tiempo mientras vaya en el buen sentido, creo que es positivo. Yo destacaría, aparte de lo que ustedes dos ya han mencionado, que va a haber una serie de instancias en las escuelas, el Consejo Técnico Escolar, en donde, además de que va a haber un director que se encargue de la administración de la escuela, y que si la papelería y la luz y que si haya agua y que el equipamiento, y va a haber un director académico, que es el que va a ir checando si los programas están bien, si los maestros están correctos, si los niños están aprendiendo más o menos o qué fallas puede haber ahí. Pero también va a haber un consejo en las escuelas en donde se van a reunir el director de la escuela con los maestros de la escuela y se van a poner a hacer ejercicios de planeación, o sea, ¿qué quieren hacer de la escuela? Porque la escuela, hasta donde yo entiendo de este programa, va a tener autonomía presupuestal y la autonomía presupuestal es muy importante, o sea, va a tener sus recursos y va a ser responsable de en qué aplican los recursos, o sea, gasten pizarrones, en quizzes, en lo que sea. Y después ese es un paso muy importante para otro foro institucional que va a ser el Consejo de Participación Social, en donde los padres de familia van a poder interactuar de mejor manera con los maestros y con los directivos de la escuela y pedirles cuentas. Oiga, usted ya le dieron este año tantos recursos, ¿en qué los aplicó? ¿Para qué sirvieron? Creo que todo esto poco a poco, no hay que esperar milagros, pero poco a poco va a ir cambiando la manera como las escuelas funcionan, y donde haya directivos y donde haya profesores que son verdaderamente dedicados a su tarea pedagógica, que hay muchísimos, pues es donde se van a empezar a ver los buenos resultados, a mí me parece, de este nuevo modelo de organización de las escuelas. Y hay que recordar que pues esto funciona tanto para escuelas públicas como privadas. Lo que pasa es que, si bien es cierto que en escuelas privadas los padres pues tienen una, digamos, una actitud diferente, porque pues hasta a veces se sienten dueños de la escuela porque son los que pagan, etcétera, y creen que lo tienen que hacer, y además es una concepción en términos de educación muy diferente. De hecho, hay que recordar que la gran disputa ideológica era si los padres tenían que ser parte de la educación o no. En el modelo educativo nacional se dijo durante un tiempo, no señores, el Estado es el dueño de la educación y de los niños prácticamente, y les impongo determinado modelo. En la familia, pues allá que después de las horas de clase le hagan lo que quieran, aquí se hace esto. Esta idea real, no meramente en el papel, de meter a los papás como parte del modelo educativo, pues rompe una situación anterior que además tiene que ver con el viejo modelo, insisto, de una estructura que al mismo tiempo era de control político, pero también de una enorme, enorme corrupción que incluía, por supuesto, sindicato, pero también a las autoridades que eran parte de esto, que pues jamás terminaba por ser un proyecto de educación. Era básicamente un modelo muy, muy claro de simulación, en donde todos ganaban, menos directamente los alumnos. En 1921, Plutarco Elías Calles, en su famoso Grito de Guadalajara, lo dijo con toda claridad: debemos apropiarnos de las mentes de los niños, porque pues era la forma de reproducir la ideología de la revolución, y eso hicieron, y pues expulsaron a los padres, construyeron eventualmente los libros de texto gratuitos para tener una sola ideología. Sin embargo, pues los alcanzó la realidad, creció demasiado rápido la población, con ello crecieron las necesidades de maestros y escuelas, no pudieron mantener el ritmo y se vino abajo incluso el proceso de adoctrinamiento, que es para lo que sí servía la escuela en México. Entonces ahora ya no sirve ni para eso ni para ninguna otra cosa. La idea de incorporar padres puede ser una buena idea, pero como todo,
tiene posibles desventajas. No nada más en las escuelas privadas los padres actúan como si fueran dueños, también en las escuelas públicas, y los padres no necesariamente saben cómo se debe educar. De hecho, pues es una de las cosas más difíciles de saber. La intervención de los padres puede resultar más dañina que benéfica si no se hace bajo ciertos criterios, porque pues van a empezar a ser los corruptos ellos. Otra vez, no pensemos que aquí la corrupción viene nomás en el gobierno. La raza así es, y al rato va a querer a ver cómo se queda con las cuotas y qué cachito se puede obtener, o si le vende la papelería al director de la escuela. Así somos. Entonces, necesitamos reglas claras para que esto funcione y entender que este tipo de sistemas en todo el mundo tienen problemas. Estados Unidos tiene problemas muy similares a nosotros. Su sistema educativo se está deteriorando mucho. Los padres de familia no ayudan en la educación. El sindicato no permite transformaciones. Si algo hay interesante en los últimos 3 años es que México se está reformando mucho más rápido de lo que Estados Unidos siquiera puede imaginar. Pero, pues, otra vez, no todo es fácil, ¿no? Es un sistema muy grandote. Yo creo que a pesar de que dijimos de esta secuencia, ¿no?, de mejorar la calidad de la evaluación de los profesores, ahora mejorar la forma como funcionan las escuelas, sí sería importante que la Secretaría de Educación, y seguramente que están ya trabajando mucho en esto, pues vaya empezando con el tema de los programas, porque yo coincido con Macario y todos hemos participado alguna vez en alguna junta de padres de familia y a veces son unas escenas de negros, porque no hay manera de poner de acuerdo a 40 personas que son los padres de un grupo de primaria, porque todos opinan diferente, y entonces cuando no hay un líder, esas reuniones pues sí se vuelven un dolor de cabeza. A mí me parece que entonces las pautas de lo que realmente se quiere en el modelo de reforma educativa, de cómo van a transformar la parte pedagógica, el énfasis que se les va a dar, qué materias, qué es lo que más deben aprender, qué es lo que menos deben de aprender, sería una buena guía, porque si no, efectivamente coincido con Macario que todo esto en el papel suena muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica van a ser unas discusiones enormes. Pero bueno, de eso se trata, de alguna manera, de encontrar el mecanismo que equilibre tanto la participación de los alumnos, también de maestros, autoridades y más que nada de contenidos, que es a lo que vamos a tener que entrarle. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos pues elecciones primarias en los Estados Unidos, también allá candidatos que no saben bien a bien ni cómo se llaman. Esto es Dinero y Poder. Donald Trump ha basado gran parte de su campaña en anunciar medidas económicas contra México. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, endureció su postura para terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que ha sido el peor tratado en la historia de su país. Trump ha dicho que quiere recuperar la independencia económica de la Unión Americana, prometiendo a sus seguidores que recuperará el control y la grandeza, dice, de su país. Sin embargo, el sector empresarial norteamericano, que se ha beneficiado precisamente del TLC, rechaza la postura de Trump. Le advierte que salirse del NAFTA, como lo conocen allá, dejaría a más de 3,5 millones de norteamericanos sin empleo. Donald Trump avanza hacia la presidencia de los Estados Unidos. Ahora que ya es un hecho que será el candidato republicano, se prendieron las alarmas en todo el mundo, todos como locos. Aquí en nuestro país el gobierno federal ya ha comenzado a prevenirse sobre la posibilidad de que este hombre, con todo y su peinado así medio raro, llegue a la presidencia. A decir de muchos especialistas y empresarios, sus amenazas económicas contra México serían casi imposibles de cumplir debido al gran intercambio económico que hay entre ambas naciones y a los candados en las legislaciones. Pues yo no estaría tan seguro. Leía un artículo muy bueno que Jaime Zabludowski publica en el último número de Letras Libres. Jaime fue uno de los artífices del Tratado de Libre Comercio y ayer en radio, platicando con él, decía, el daño ya está hecho. Dice, o sea, ya Trump logró lanzar un mensaje que quizás lo importante, que eso me parece muy importante, es el primero que dentro del Partido Republicano logra ir en contra de las bases fundamentales del Partido Republicano. Esto que la semana pasada o antepasada, creo que Ernesto nos decía aquí, decía, en el 98 Trump dijo, voy a engañar a los republicanos y voy a ser su candidato. Los logra engañar, no solamente ganando la elección y sacando a Cruz y a todos los demás, sino además convenciéndolos de un discurso antirrepublicano. La idea del libre comercio como una maldición
termina convirtiendo el discurso donde el Tratado de Libre Comercio, que fue finalmente siempre cuestionado, es muy raro, ¿no? Lo impulsa un republicano, George Bush, termina instrumentándolo un demócrata anti un Tratado de Libre Comercio como Clinton, ¿sí? Los cuestionamientos de Obama, o sea, llega a la presidencia Obama cuestionando el Tratado de Libre Comercio y lo reafirman. Y hoy escuchamos a una Hillary Clinton que dice que el tratado es bueno, que es aceptable, y uno dice, pues, ¿qué dicen los sindicatos americanos al respecto cuando ellos buscan medidas proteccionistas? Pero uno escucha al propio Trump que casi le arrebata a Sanders, que es un demócrata, digamos, consecuente Claramente. con el viejo discurso, en ese tipo de opciones económicas que hoy uno diría son imposibles de llevar a la práctica, y que en este artículo Jaime Zabludowski dice claramente, pues suenan imposibles, pero se pueden hacer, y causarían un enorme daño a la economía norteamericana. Y yo le decía, es que pueden generar en un momento determinado un modelo de cerrazón económica que le haría daño al mundo, a México, pero a los Estados Unidos lo convertiría, yo creo que en un modelo ni siquiera como el de los Estados Unidos de los 30 o los 40, sino un modelo prácticamente soviético, o sea, en una cerrazón económica tal, en algo que iría en contra de una estructura de mercado, más allá de toda la otra verborrea ligada a cerrar la entrada a musulmanes y a construir muros y cosas que tienen que ver con un modelo populista que pues sí suena peligroso, ¿no? No, sí, se está lanzando inclusive con amenazas, y te compro la idea soviética que dices, que tiene que ver más con la amenaza a empresarios norteamericanos, dicho textualmente, sí, de tener sanciones para las empresas que inviertan en el exterior. Es verdaderamente patético lo que está diciendo este señor, y lo que haría durante sus primeros 100 días, que ya empieza a lanzar este tipo de ideas. Evidentemente no ha ganado la presidencia de los Estados Unidos, pero sí ya es prácticamente un hecho que tenga la candidatura republicana. En efecto, los costos estimados para Estados Unidos serían dramáticos de libre comercio. Hay cálculos muy específicos de diversas universidades norteamericanas. Si tú cierras la frontera México-Estados Unidos, paralizas cuando menos al 75% de la actividad industrial de Estados Unidos. Literalmente la paras, porque Estados Unidos pues no produce todos los insumos, vienen de muchísimas partes del mundo, pero vamos, si nos ponemos a hablar de números específicamente, el segundo comprador más importante de productos norteamericanos es México. El segundo proveedor de insumos que demandan los Estados Unidos y de bienes que demanda Estados Unidos es México. Entonces sí sería un golpazo, es como darte un tiro en el pie injustificadamente, nada más por una verborrea política. Efectivamente, hay mucho daño hecho, nada más por las expectativas empresariales de lo que puede venir hacia adelante, en Estados Unidos y en México. El 20 de enero toma posesión el próximo presidente de Estados Unidos, 2 semanas después del Super Bowl. Y ahí se consume la mayor cantidad de guacamole en cualquier momento del mundo, y todo ese guacamole depende de nosotros, así que no está fácil cerrar las fronteras así de un día para otro, como dicen, ¿no? O sea, se puede uno pelear con quien quiera, pero no puede echar a perder el Super Bowl. ¿Puede ganar o no Donald Trump? Mucha gente dice, pues no se preocupen porque Clinton va a arrasar en la elección. ¿Quién sabe? Los datos no dicen que va a arrasar, los datos están verdaderamente graves. En este momento, con las encuestas y las apuestas que se hacen en una página que se llama PredictWise, que es de donde saco la información, los demócratas tienen una cantidad de estados más o menos seguros que le dan 221 votos, mientras que los republicanos obtienen 191 votos en sus estados más o menos seguros. Hay que acordarse que en Estados Unidos no se vota directamente por la presidencia, sino a través de los votos electorales de los estados. Entonces todo se decide en un grupito de estados que son 9 nada más. De esos 9 estados, realmente cuando uno se va al detalle, la competencia ocurre prácticamente en 4, en Iowa, en Pensilvania, en Ohio y el otro ya no me acuerdo, Virginia. Estos 4 estados pues no están seguros para la señora Clinton. Mucha gente que hace los cálculos dice, pues con los que trae más Florida, con eso gana.
pero pues yo no sé por qué piensan que Florida lo van a ganar los demócratas. Ahorita está gobernado por republicanos y adicionalmente la brillante idea de Obama de ir a ponerse a platicar con Raúl Castro no creo que sea buena para los votos demócratas en Florida, porque allá la mayor parte de los hispanos son cubanos y no son amigos de los Castro. Entonces, la posibilidad de que la señora Clinton pierda existe, no es baja, y si pierde ella, pues entonces entramos a esta dinámica en la que pues, no sabemos bien qué va a pasar. Ahora, ¿no? Hillary Clinton tenía el día de ayer en estas predicciones o en estas encuestas una ventaja del 12%. El señor Jimmy Carter tenía exactamente lo mismo, tenía entre 10 y 12 frente a Ronald Reagan en la elección y la perdió. Y la perdió. El señor aquí, siendo presidente, ¿eh? Siendo el presidente, eso tenía una ventaja adicional. Pero bueno, el señor Trump tiene demasiados negativos. Eso es lo único que tiene en su contra. Tiene una cantidad enorme de negativos frente a mujeres, tiene una enorme cantidad de negativos frente a hispanos, frente a población afroamericana, población negra. Tiene un discurso que asusta y que además no se cuida de tratar de equilibrarlo. O sea, de repente sale en el discurso donde ya Cruz se retiró y dice una sarta de tonterías en donde sigue insistiendo en que ayer lo entrevistaban y decía, es que le decía al entrevistador Wolf Litz, le decía, es que usted está loco, le dice, abiertamente le decía, ¿cómo se le ocurre decir que el papá de Cruz estuvo involucrado en el asesinato de John Kennedy, de acuerdo a una revista sensacionalista de Cuarta, National Enquirer? Y le dijo, es que él me dijo cosas horribles, me dijo cosas espantosas. Y entonces pues lo dije, pero bueno, lo dicen en otros lados, pero eso no tiene importancia, es que así él me dijo. O sea, no tiene ninguna prueba y lo suelta y lo reafirma. Y si me dicen cosas así, yo voy a seguirlas diciendo. Es lo primero que me viene a la mente y en función, yo soy un fajador, dijo. O sea, soy un de los que sabe devolver los golpes. Eso ya a nivel de la discusión y a nivel digamos, ya de la confrontación política, lo pone a él en una situación muy, muy endeble. El riesgo es que este viejo modelo populista llevado en un hombre que no tiene ninguna experiencia política y que le puede resultar atractivo, es un peligro real que no se puede desechar. No tengo ninguna duda de que es un peligro. Tiene un plus, déjame decirte. El plus es que va contra Hillary y Hillary no sabe qué tiene que dar como discurso. Ayer sale también un artículo muy interesante en el Washington Post en donde dice, el problema de Hillary es que tiene que defender el establishment. ¿Y cómo defiendes el establishment si todo el mundo está enojado contra el establishment? Y hasta ahorita no ha puesto sobre la mesa pues, una idea clara y de hecho pues, esta visión de que pues, el Tratado de Libre Comercio está medio bien, pero está medio mal. Pues no la tiene nada fácil Hillary. Y la verdad es una candidata que no quieren. O sea, no es que tú digas... Ella no es una buena candidata, ¿no? Y es la segunda peor candidata en la historia reciente de Estados Unidos, solamente después de Trump. Es decir, la elección en Estados Unidos va a ser con los dos candidatos menos queridos en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Suena? Eso escribe Macario hoy en el Financiero. Ahora, la caballada está flaca. Hillary no quería el Tratado de Libre Comercio. Ningún demócrata No, bueno, quería. Clinton sí. Clinton lo sacó. Lo sacó, pero en la campaña primera de Clinton en 90 iba en contra. Sí. A la hora que llegan y ven cómo es presidente. Eso cambia. La señora Hillary no tiene forma de defender la mayor parte de las cosas que dice. No es una candidata atractiva. Lo que pasa es que el otro es indefendible. No sé si es indefendible, pero gana votos. A ver, tenemos que entender que el señor es un excelente vendedor y ha dicho todo lo que ha sido necesario para ganar los votos y lo va a seguir haciendo. ¿Cuánto de eso cree? En mi opinión, no cree nada. Está haciendo lo que dijo Ernesto la semana pasada. El señor dijo, yo voy a acabar con los republicanos y lo va a lograr. Ahora, para nosotros lo importante es cómo se puede construir algo hacia adelante tratando de defendernos de lo que pueda hacer el presidente Trump, si llega a ocurrir. Y para esto, pues yo creo que hay un montón de aliados. En principio, Canadá. Es decir, lo que no podemos hacer es nosotros aquí en México de pronto decir, es que este está loco y es tonto, este es tipo Fox, ¿no? Como lo dijo, y ahora ya anda pidiendo perdón y que venga, ¿no? Ya eso no se puede hacer, es que están en el mismo nivel más o menos. Sí, pero esos ganan las presidencias, hay que lo pensarlo. No, está muy complicado y sí, yo creo que puede haber una cantidad enorme de aliados, pero a final de cuentas sí tienes que tener una figura interna en este país
para hacer frente a una figura, si es que se llegara a dar el caso de un Trump como presidente de Estados Unidos, pues que no diga sí a todo. Y eso va a ser complicado con miras a nuestra próxima elección hacia el 2018. Porque un binomio de esa naturaleza, híjole, un presidente débil mexicano frente a un presidente increíblemente fuerte, como dice Ezra, que le gusta. Pero podemos tener populistas en todas partes. Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Esto es Dinero y Poder. En abril arrancó el proceso de importación de gasolinas. El presidente Peña Nieto anunció que se adelantaba la apertura de la importación de combustibles para abril, en lugar de enero de 2017, como lo contempla la reforma energética. Se estima que para finales de año haya 15 marcas diferentes de gasolineras entre nacionales y extranjeras. En el marco del llamado CERAWeek, el evento impetrolero más importante del año que se realiza en Houston, Texas, ahí el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que se adelantaba la libre importación de gasolinas ya para el próximo 1 de abril. La Secretaría de Hacienda explicó que de todas maneras no se modifica el esquema fiscal ni los precios máximos que se aplican desde el 1 de enero de 2016 a los combustibles. Dijo que las modificaciones a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, establecen que el impuesto a los combustibles automotrices se paga en el momento de su importación o en su primera enajenación. Bueno, ahí está la discusión de qué demonios fueron a hacer con el tema de la liberación anticipada de la importación. Alguien ayer en Twitter me decía, pues no se van a beneficiar solamente las empresas, no se va a beneficiar nadie, absolutamente nadie, porque incluso también entrevistando a uno de los líderes de las empresas distribuidoras de gasolina, o sea, de los gasolineros, nos decían, es que esto, mientras no se modifique el esquema fiscal, no pasa nada, porque digamos que se puede adelantar y se puede importar. Gasolina que a 18 pesos el dólar, pues te sale costando alrededor de 7, 8 pesos el litro, más los 7 que te cuesta de impuestos, y se fue a 15, te sale más cara que la que pues finalmente manejas acá. Yo la única ventaja que vería en términos comerciales es que una empresa puede traer gasolina a Estados Unidos y ver si el malinchismo tradicional sirve para vender, porque todo mundo siempre ha dicho que la gasolina a Estados Unidos es mejor que la de acá. Pues ahora se las pueden traer y se las pueden vender a ver si es cierto, se las van a vender al mismo precio, no va a estar más barata. Por el tema esto del azufre, de que si tiene menos plomo es lo que dicen, pero es igual, que la traigan y que la vendan, pues estaría, pero no va a haber diferencia en precio. Cuando se libere por completo el mercado, tampoco va a haber diferencia en precio, como realmente no la hay en ninguna parte del mundo, porque es muy difícil estarle cambiando el precio a un producto que no tiene diferenciación alguna. ¿Cómo se hace negocio con las gasolineras? Con el servicio adicional. Junto a la bomba de gasolina está la tiendita, está el café, en están Europa los o en baños. Estados Unidos. Así funciona allá y así va a funcionar acá. Ha habido cadenas de personas que se dedican a estos negocios de autoservicio pequeñitos que han estado trabajando para atraer las gasolineras y poner su negocio de venta. Pero el negocio de venta es el importante, la gasolina es gancho, ¿no? Entonces, creo que va en eso, creo que lo anunció el presidente Peña Nieto para reforzar la idea de que la reforma energética va. No creo que tenga otra utilidad más que darle una señal a los señores ahí que estaban en Houston, que es efectivamente la reunión más importante del mundo en este año, decirles, nosotros seguimos, y vamos a continuar y ahí va. Eso es todo, no creo que haya mayor cambio. Así es, yo creo que ha habido una comunicación inadecuada del asunto. Yo creo que sí tiene un efecto más positivo del que parece, no en nosotros que somos los consumidores de gasolina, porque efectivamente ahí no va a bajar el precio, pero sí en los que pudieran tener interés en desarrollar cadenas de gasolineras en nuestro país, y ese interés sí existe. Hay que recordar que en México durante muchos años se utilizaba las gasolineras pues prácticamente como dádivas por favores recibidos, y entonces no les daban 1, 2 licencias, concesiones, llámale como quieras, y de esas existen mucho, pero también hay grupos de gasolineros que tienen 100, 200, 300 gasolineras que entonces compran en bloque y efectivamente ven el negocio de otra manera. A la larga, tener más oferta de gasolina que la de Pemex simplemente creo que sí nos va a beneficiar como consumidores.
no tanto por la calidad de la gasolina, sino porque en las estaciones de gasolina te van a tratar mejor o va a haber más otras cosas o otros servicios que uno puede utilizar. El problema del precio ya lo habíamos platicado aquí y nada más para que le quede claro al auditorio. El gobierno este año en su presupuesto determinó que se le iban a caer los ingresos petroleros por la disminución del precio del crudo en poco más de 2 puntos del PIB, cada punto del PIB son 190,000 millones de pesos y dijo, bueno, pues entonces hay que bajar el gasto público, pero a la hora que se pusieron a buscar nada más encontraron un punto de caída de gasto público, entonces faltaba otro puntito y además quisieron bajar el déficit público, entonces faltaba 1,5 puntos adicional. ¿De dónde lo obtuvieron? Pues es muy sencillo, es la mitad de las gasolinas, cuando llenamos el tanque, los que tenemos coche, la mitad de la gasolina del tanque viene de Texas. Entonces, nada más que esa mitad, Pemex la compra al precio internacional, que hoy en día, con todo y la devaluación del peso, es de aproximadamente el doble. O sea, la gasolina en Texas cuesta la mitad de lo que nos la cobran a nosotros. Y con eso es con lo que se está compensando en las finanzas públicas el gobierno federal. Bueno, pues esa situación, mientras no cambie, o sea, mientras los precios del petróleo sigan bajos, pues eso no va a cambiar. O sea, no, lo van a vestir como un impuesto, es un impuesto y el impuesto no lo van a quitar hasta que no tengan otra fuente de ingresos. Ahora, aquí viene la parte más atractiva en unos cuantos meses. Si tú ya puedes importar gasolina y la empiezan a importar y es más barata, como bien dice Mauricio, pues resulta que las refinerías de México, ¿para qué las tienes, man? Pues sí, hay que Si te cerrarlas, está saliendo más caro, si tú cierras esas refinerías, le puedes vender más barata la gasolina a la gente, recaudar lo mismo, porque lo estás haciendo, y se acabó el asunto, y tienes una reducción de gastos en Pemex importantísima. Entonces, yo creo que lo que hizo el señor Peña Nieto fue liberarle al señor director de Pemex nuevo, José Antonio González, que de hecho habló un rato después de él, ya le abrió el espacio para decir, tú no te preocupes, la parte de refinación Aquí sí la cerramos. podemos cerrar. Solo refinación pierde 100,000 millones de pesos al año. Cierra refinación, recupera Importa 100,000 millones. Digo, no es así, no de está a tan mañana, sencilla ¿no? ni otra. Pero es como para dar una idea de qué esa es una estamos parte. hablando. Y la otra es, 2018 se supone que aparecería ya el modelo de liberación de precios de gasolina. Sí. Pero mientras el esquema fiscal... No, ese va a Sí, seguir por así eso. eternamente. eternamente No, eternamente no. Hasta que no Porque, tengas una reforma fiscal que sí. te permita Sí, tener los Eso recursos. es eternamente. No, pero eternamente no. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, aquí en este país pueden pasar muchas cosas, pero no debería de ser No, yo por estoy de mucho acuerdo. tiempo. Y la razón de eso es, aunque el gobierno tenga la facultad de imponer el gravamen y no quitarlo hasta que decida el gobierno, eso no quiere decir que esté bien hecho. ¿Por qué? Porque le generas un sesgo anticompetitivo a todos los costos de estructura de costos de la economía mexicana, porque todo requiere directo e indirectamente de gasolina, de diésel y de combustibles de alguna manera, porque los bienes que se manufacturan se necesitan transportar, o sea, no hay manera de zafarse de eso, y cuando te cobran la gasolina, en este caso al doble, o 30, o 40, o 50% más, pues obviamente va a estar difícil que compitamos contra productos de países en donde la gasolina no tiene ese efecto, entonces sí, no puede durar mucho tiempo. Esta ya es una discusión de cuál debería ser la reforma fiscal. Yo estoy de acuerdo que un impuesto muy grande en los combustibles efectivamente reduce la competitividad, pero por otro lado, un impuesto en combustibles te ayuda a que la gente los gaste menos y por lo tanto es más amigable con el ambiente, como dicen. Hay que ver a quiénes le cobras y a quiénes no. Una solución que sería probablemente más eficiente es no cobras el impuesto en la gasolina, lo cobras en los autos. Por eso fue una tontería absoluta el quitar la tenencia. Todos los países civilizados del mundo le cobran una lanota al que tiene un auto y más si quieres que lo dejen de usar. Países como Dinamarca, por ejemplo, te cuesta el impuesto al auto más de lo que vale el auto. En consecuencia, la gente pues ya no lo quiere comprar y esto te permite ir controlando, pero dejas el combustible barato para quien lo usa para producir o para transportar. Entonces, combinaciones de esto pueden ser una solución a mediano plazo, es la reforma fiscal dichosa, pero en el corto plazo lo que es más importante, lo que tenemos que resolver en los próximos meses es cómo dejamos de perder dinero en Pemex. La actividad que más dinero ha perdido de 1993 a la fecha es la explotación de petróleo. Eso es un absurdo, ese es el mejor negocio del mundo y nosotros hemos perdido en esa actividad en 22 años. Del punto máximo, inicios de 2004 a fines de 2015, la pérdida es de 4 puntos del PIB.
Eso es lo que nos ha costado Pemex. ¿Por andar haciendo qué? Por andar inventando cosas y porque la producción se les cayó y en lugar de estar buscando petróleo donde hay y es fácil de sacar, ahí van a Chicontepec. Acá se dijo en innumerables ocasiones, Chicontepec no sirve para nada, ahí no puedes sacar petróleo porque son pocitos de 50 barriles diarios, eso no tiene sentido. Para que Chicontepec sirviera tendrían que haber construido la misma cantidad de pozos en Chicontepec que todos los pozos petroleros que hizo México en toda su historia. O sea, no tienen ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, qué bueno que ya no van a hacer esas cosas, qué bueno que vamos a empezar a trabajar racionalmente allá adentro, porque sí nos ha costado una fortuna. 0.3 puntos del PIB cada año en los últimos 12, en el último medio punto. Y el tema que hemos mencionado con refinación, que todavía el sexenio pasado con el tema Tula, que fue quizá el acabose. Sí, la refinación no es negocio a nivel internacional. La mayor parte de las refinerías, pierden. O sea, se refina porque si no, no lo puedes vender, pero no hay negocio. No hay negocio. No, y las que ya lo tienen, digamos, son aquellas que de alguna manera... Exactamente, ahí es donde les funciona por los volúmenes que manejan. Nosotros sobrevivimos por la que tiene Pemex allá, manda y luego vuelve a comprar. Ahí así es como están las cosas. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.